Hola colegas, muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Michael Rejía, soy de este disco regional para América Latina y Caribe de la FAO, ubicado acá en Santiago, Chile, en la oficina regional. Muchísimas gracias por conectarse y también muchísimas gracias, como siempre, al equipo de CEPAL y el equipo de INE Chile para organizar este espacio. Ese breve webinario, esos cuatro videoconferencias sobre este Juárez en el marco de red de transmisión de conocimiento. Y hoy abordamos el tema de Centro Acuarios en modalidad mixta, experiencias utilizando CAPI y CAUI. Y estoy muy contento de revisar todos los asistentes que están, porque yo veo representantes por países que justamente en ese momento están planificando o están pensando en su próximo censo, como Costa Rica, Ecuador, Bolivia. Y yo espero que esas presentaciones que vamos a tener son útiles, ¿no? Como un insumo en cómo ustedes van a planificar su próximo censo. Ese webinario, esos cuatro en esa serie, ya hemos tenido webinarios sobre nuevas soluciones para capturar datos geoespaciales, la evaluación de calidad y resultados de censos y encuestas, lecciones aprendidas de ronda de censos 2020. Ahora tocamos el tema de modalidades mixtas y luego vamos a organizar un webinario sobre incorporación de indicadores ODS2 en las encuestas agropecuarias nacionales. La idea es también este año con INE Chile vamos a realizar un webinario extendido de 3 días que va a abordar el tema del uso de registros administrativos para producción de servicios aeropuertos oficiales y luego vamos a tener webinarios sobre elaboración de marcos para servicios aeropuertos y el uso de imágenes satelitales gratuitas para desarrollar marcos de área. Antes de empezar, yo quiero empezar rápidamente, ¿no? La modalidad de la ronda 2020, porque actualmente nosotros todavía estamos en la ronda 2020 de Censo Acuarios, que va a terminar justamente este año y vamos a empezar el año próximo, 2026, con nuevas directrices en la ronda de 2030. Se puede ver claramente en la ronda 2020 que CAPI fue la modalidad más común para levantar los sensores acuarios. Hoy tendremos las experiencias de Chile, que utiliza ya una modalidad mixta CAPI-CAUI, Uruguay, que era CAPI-CAUI-CATI, y El Salvador, que va a levantar su censo en los próximos meses, pero ya habían hecho varias pruebas y van a ir al campo con CAPI, específicamente Open Data Kit. ¿Por qué CAPI? Yo quiero dar algunos motivos, ¿ya? ¿Por qué los países se utilizan CAPI? Antes de nada es el costo, ¿no? Que hay varios estudios académicos que muestran que el costo de CAPI al final es menos que el costo de PAPI, sobre todo cuando se utiliza los tabletas o los equipos por más de una encuesta. Entonces, los costos son divididos a través de varios operativos estadísticos. Pero donde hay los ahorros más importantes son en la digitalización de datos, la limpieza y obviamente el costo de impresión, porque básicamente se elimina todo el costo de digitalización de datos, se reduce de manera muy importante el costo de limpieza y se casi eliminar todo el costo de impresión. Bueno, en ese sentido, en ese pequeño estudio, hay 2 encuestas de PAPI y una de CAPI. Y hay una desagregación de costos por entrevista. Se puede ver claramente, ¿no? La reducción en el costo de digitalización y además de limpieza. Y acá se puede suponer también que con la introducción de CAPI y esas encuestas digitales se aumentaría el costo de los equipos. Y sí puede ver acá que es verdad que obviamente hay que comprar los materiales, pero ese costo es menos que los ahorros en respecto a la digitalización, limpieza y también en impresión. Otra ventaja, digamos, es una disminución en la duración de la entrevista. Y bueno, la verdad es la literatura académica no está completamente concluyente, pero hay algunos estudios, por ejemplo, eso que yo puse en la pantalla, que muestra que hay una reducción
en la duración de la entrevista, básicamente debido al hecho de que los encuestadores no tienen que escribir por mano las respuestas, sino también se puede digitalizarlo como la pantalla más rápidamente y todo, digamos, el flujo, ¿cierto? De la entrevista es mucho más suave. Entonces, eso resulta en una entrevista más corta que tiene muchos beneficios, obviamente, en respecto a los costos en campo, si el rendimiento es mayor, si puede reducir el costo del trabajo en campo o el costo por entrevista. Además, si disminuye no el cargo del informante, porque la entrevista toma menos tiempo. Otro motivo importante es la calidad de datos. En ese estudio fue un estudio aleatorio entre varios modalidades CAPI, como CAPI lleno y CAPI restringido. Ese CAPI restringido en ese estudio fue básicamente no pusieron los chequeos de consistencia, ¿no? Sacaron esos chequeos y dejaron los otros. Entonces, se puede ver a lo largo de los varios tipos de errores que el uso de CAPI lleno y resultó en muchos menos errores, ¿no? En todos los tipos de errores. Entonces, está claro que la calidad de los datos son mejores gracias al uso de encuestas digitales como CAPI. Y por último, pero quizá no menos importante, es que hay varios estudios que muestran que los enumeradores prefieren CAPI, porque no tienen que llevar como un montón de encuestas imprimidas en papel, etc. Y bueno, esos son cuatro buen motivos para explorar, ¿no?, nuevas modalidades de entrevista. Pero ya como había dicho, que en 2020 la modalidad fue CAPI, 100% casi. Y tuvimos algunas de esas experiencias, utilizamos también CAPI y CATI. Y quizá también en los años posteriores vamos a utilizar otras modalidades como entrevista asistido por inteligencia artificial. Y cómo podemos ver que todos esos, cómo pueden reducir aún más los costos de los operativos, quizá en algunos casos también la duración de entrevistas y siempre con el enfoque de aumentar la calidad de los datos y mejorar la experiencia para encuestadores. Entonces, ese es el tema un poco que yo quiero adelantar, pensando un poco más en la futura, pensando en la próxima ronda, cómo podemos incorporar esas nuevas tecnologías para cada vez más realizar o aprovechar, ¿no?, esas capacidades de herramientas digitales para mejorar los operativos censales. Y eso, y eso es una pequeña introducción al tema. Y perdón, yo tengo que dejar de compartir mi pantalla. Y ahora yo voy a pasar la palabra a nuestros colegas del Ministerio de Agricultura de Paraguay, el señor Pablo Cauto, quien es el coordinador de la Oficina de Ciencias Agropecuarias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, y también Leonardo Arenare, quien es el director del Censo General Agropecuario de Uruguay. Entonces, te paso la palabra, Pablo y Leonardo. Muchas gracias, Michael. Bienvenidos y bienvenidas a todos los participantes de este webinar. Vamos a contar un poco con mi colega Leonardo, director del Censo. Yo dirijo la Oficina de Estadísticas del Ministerio de Agricultura. Un poco la experiencia de Uruguay en censos agropecuarios utilizando CAPI, CAWI, y nosotros también, por las circunstancias que se fueron dando en el censo, utilizamos también mucho el tema de entrevistas telefónicas asistidas con dispositivos celulares. Bueno, voy a compartir pantalla para yo voy a hacer una breve presentación y Leonardo va a ir a la parte más técnica. No, ahí está. A ver si lo pueden ver. Sí, perfecto, Pablo. Gracias. Bueno, en principio, como estaba previsto, el censo agropecuario está planeado para realizarlo como es cada 10 años en el 2021. De dificultades, pasó para el 2022 y finalmente comenzamos las tareas preparatorias 2 o 3 años antes con diferentes tareas.
que después vamos a ir detallando. Y finalmente, entre los años 23 y 24, pudimos, bueno, y 25, porque estamos en las etapas finales, concretar finalmente el censo agropecuario. En esta etapa, en este momento, acabamos de terminar lo que es el relevamiento de campo con estas tres metodologías y nos queda la parte de limpieza y crítica y validación de la base de datos. Entonces, bueno, pequeña introducción. Como siempre, censamos en Uruguay explotaciones agropecuarias. Ahí pueden ver el periodo de referencia final va a ser el año censal del 1 del 7 del 23 al 30 del 6 del 2024. Y los stocks y las tierras van a ser al 30 del 6 de 2024. Innovaciones de este censo. Se realizó un precenso basado en registros administrativos, que es otra novedad que incorpora este censo agropecuario. La utilización de registros administrativos bastante potentes que tiene Uruguay, que tiene todavía una necesidad de mejora para fines estadísticos, pero que estamos avanzando en ese sentido y proyectando el futuro de las estadísticas en Uruguay, basada en registros complementados por encuestas. Eh, la captura de la información se planificó realizarla con un cuestionario digital, utilizando dispositivos móviles que fueron adquiridos por el Ministerio de Ganadería. En Uruguay, el relevamiento inicial estaba planeado hacerlo con un recorrido presencial en el campo por encuestadores. Luego eso no tuvo mucho resultado por diferentes situaciones que no vienen al caso, pero las entrevistas se hizo gran parte, un porcentaje que después Leonardo va a profundizar, de entrevistas presenciales utilizando una metodología CAPI. Utilizamos las entrevistas web, en primera instancia, un marco de lista de grandes empresas agropecuarias que detectamos en ese precenso administrativo, que funcionó bastante bien, porque estamos hablando de empresas que tienen técnicos y que no fue tan dificultoso para ellos el utilizar las respuestas a través de formularios web. Y en esta última etapa trabajamos bastante, nos apoyamos mucho en el método de censos telefónicos, porque teníamos listados telefónicos de este precenso administrativo que nos permitía contactar a los titulares de las explotaciones agropecuarias telefónicamente, y asistido por el cuestionario digital, que incluía, como es sabido, toda una cantidad de controles de calidad, que es lo que hablaba Michael anteriormente, que nos permite lograr tener los controles dentro del cuestionario y llegar a una información luego de la entrevista de bastante calidad, con pocos errores. También todo esto nos permitió tener un seguimiento en tiempo real de la información relevada a través de visualizadores web. Aquí está un poquito lo que les hablé, el proceso de trabajo, las tareas preparatorias con el trabajo de integración de registros administrativos. Comenzó en 2018 y hasta 2019. En el 2021, durante el 20 y el 21, se realizó el diseño conceptual del cuestionario, el desarrollo de las aplicaciones a instalar luego para, para utilizar en el dispositivo. Se desarrolló el formulario en un software libre del Banco Mundial, Survey Solution. Para eso se contrató una persona que tenía experiencia. A una persona que después Leonardo les va a profundizar más en tema cuánto impactó el costo del desarrollo del cuestionario digital en el total de lo que son los costos del censo agropecuario. Se hizo
un convenio con la IDE para el desarrollo de un visor de seguimiento, como que podíamos visualizar el avance del censo a través de este visor. Logramos la aprobación del presupuesto, que fue en principio de $3 millones en diciembre del 21. Después, entre marzo y diciembre del 23, se realizó el rediseño de la estrategia, se logró un refuerzo presupuestal a instancias del apoyo que recibimos del Instituto Nacional de Estadística. Bueno, en el proceso previo al trabajo de campo, en el 2022 se realizó una prueba piloto en 2 departamentos o 2 provincias, como se dice en varios lugares de Latinoamérica. Ahí se probó el cuestionario digital, los tiempos de trabajo de cada encuesta. En junio-agosto del 22 se ajustó el cuestionario y las aplicaciones. Luego se realizó el precenso de grandes empresas, ¿no? Con metodologías CAT y CAUI. Luego hicimos el proceso de contratación de personal, que en principio para este censo iba a ser personal de campo, con censistas en cada área de numeración o cada área de relevamiento, que tuvo diferentes dificultades y que trabajaron desde noviembre del 2022 hasta marzo del 2023. En ese periodo de campo, con entrevistas CAPI, presenciales con dispositivo celular, se logró una cierta cobertura del país, pero que no alcanzó las expectativas, por lo tanto tuvimos que ir un rearmado del proceso y pasamos a un cuestionario censal más reducido, también digital, este, y una segunda fase, se realizó con ese formulario reducido una segunda fase presencial en un proceso en Uruguay que es con la entrega de vacunas antiaftosa. Ahí captamos otro grupo de productores, de explotaciones que retiraban esas vacunas en las diferentes localidades del país, que se fue sumando a nuestra base de datos de relevamiento. Y luego llegamos a una fase final desde agosto del 24 hasta febrero del 25, hasta este momento que acabamos de finalizar, que fue basado principalmente en encuestas CATI de reglamento telefónico y web. La semana pasada acabamos de presentar los primeros datos preliminares que empiezan por lo menos a ver el final del trabajo tan largo que tuvimos que realizar con todas las dificultades que se presentaron. Entonces, bueno, ahora luego de esta pequeña introducción lo dejo a Leonardo, que va a profundizar un poco más en lo que fueron las aplicaciones y los diferentes procesos del relevamiento. Muchas gracias, lo dejo con Leonardo. Bueno, buenos días. Bien, yo me voy a remitir a responder las preguntas que mandó Michael y hablar de las herramientas digitales que utilizamos en el censo. En el caso del relevamiento de información, utilizamos Survey Solution, que es un software desarrollado por el Banco Mundial, que, bueno, que se adapta tanto a los celulares como a entrevistas web, requiere usuario y contraseña, se le puede cargar asignaciones ya a los enumeradores. Nosotros en nuestro caso, como teníamos información de registros, cada celular tenía cargada los potenciales productores que tenían en la zona de trabajo. Por eso para nosotros resultó importante. Otra forma puede ser tener formularios en blanco. Acá llegan formularios precargados que incluso estaban relacionados a la información digital que ahora les voy a mostrar. Y bueno, y luego el cuestionario para la entrevista con los controles que hablábamos. El Survey Solution también tiene una fase web donde se puede hacer el seguimiento tanto de avance como de calidad, haciendo algunos reportes de algunas preguntas. El tema de digitalización del censo y de integración de registros nos permitió también desarrollar alguna aplicación de ubicación geográfica
tanto para el desplazamiento de los enumeradores en campo como para georreferenciar las explotaciones. Nosotros pretendíamos marcar un punto donde estaba la casa, digamos, el casco de la explotación, y a su vez marcamos todos los padrones que componen la explotación. El Uruguay tiene todo su territorio catastrado, o sea que cada pedazo de terreno tiene un código, un número de departamento, un número padrón, un tipo padrón, si es rural o urbano, y bueno, y eso estaba todo, es lo que nos permitió a nosotros ir a tratar de dar cuenta de lo que pasaba en todos los padrones del área rural. Eh, Ahí un poco lo que se ve lo que tenían los enumerados. Cada celular tenía solamente el pedazo de área de numeración con los cascos que nosotros teníamos identificados por registro y con diferentes colores para las empresas que ya habíamos censado previamente con el precenso de grandes empresas, y en verdecito lo que tenían que censar ellos, con información ahí esa aplicación que hicimos con software libre nos determinó que tuviéramos que hacer una aplicación de sincronización porque esa parte no estaba, digamos, dentro de los servicios de la parte libre, entonces tuvo que desarrollar una herramienta de sincronización para poder bajar los datos y leerlos diariamente. Bueno, y también desarrollamos un visor web, donde acá se iba pintando semanalmente el área que se iba censando, tanto a nivel de área de numeración, que son esas divisiones que se ven ahí, como a nivel de los diferentes padrones. Bien. Eh, ¿Cómo elegimos las herramientas? Bueno, en este proceso de trabajo, nosotros empezamos a trabajar en la preparación del censo sin presupuesto, digamos. Empezamos a trabajar con un remanente de dinero del censo 2011 que lo destinamos a la integración de registro. A comenzar con ese proceso porque valorábamos que era muy importante para poder desarrollar este censo de otra manera. En la medida que el presupuesto se fue demorando y que si uno consideramos nosotros que si vamos a trabajar con un cuestionario digital, es de las primeras cosas que hay que planificar para que puedan hacerse los ajustes necesarios. Entonces, ante la demora del presupuesto y que la ley nos determinaba que teníamos que empezar el censo, hacerlo a fines de 2022 y era fines de 2021 y todavía no se había aprobado, o sea, durante el 2021 comenzamos con el diseño del cuestionario. Entonces tomamos la decisión de utilizar un software libre, pese a que hicimos consultas con Argentina para utilizar el software que ellos habían trabajado, y también con el INE de Uruguay, que ellos tenían un desarrollo de cuestionarios digitales, pero tampoco se pudo coordinar con ellos en ese momento, entonces optamos por la solución gratis. También, como seguíamos sin presupuesto, optamos por la solución gratis de la cartografía de QFile para los dispositivos. Y bueno, y acá como existe una infraestructura de datos espaciales que acumula toda la información geográfica del país, o pretende hacerlo, y bueno, ellos tienen como que esa posibilidad de desarrollar algunos visores, coordinamos con ellos para que a través de ellos pudiéramos ir visualizando el desarrollo del trabajo en campo. ¿Cuáles fueron los desafíos y las soluciones? Bueno, en el caso de la aplicación digital para las entrevistas, en nuestro caso el desafío más grande que tuvo el Survey Solution fue el chequeo de los registros. Como nosotros nos planteamos un censo combinado, es decir, que a partir de determinada información que levantábamos en los cuestionarios, como son los padrones y como son los números de algunos registros que tienen los productores, el registro ganadero, el registro de la empresa, y como la oficina tiene acceso a esos registros, pretendíamos que a través del registro no preguntar la cantidad de vacas ni las cosas que los productores declaran en esos registros y levantarlo de ahí. Entonces, que el chequeo del registro se hiciera al ingreso del dato era importante para nosotros, y la herramienta Survey Solution para la dimensión de los registros que tenemos no fue amigable y costó bastante trabajo lograrlo. A su vez, la complejidad en que baja la base es bastante complejo cómo van armando las tablas. Bueno, está. Eso fue, digamos, el desafío más grande que, bueno, se solucionó con trabajo y con interacción con soporte de Survey Solution. Después lo otro
Para los cuestionarios web, el desafío también fue tratar de que un productor no entrara varias veces a hacer su censo, a lo que se difirió en el tiempo, si se fueron haciendo, este, como digo, publicidad en diferentes momentos, a veces la gente entraba varias veces. Entonces se tuvo que generar primero una máscara de entrada para que si un productor se registraba con uno de sus padrones, que sería el padrón del casco, y bueno, y que después si otra vez lo iba a hacer, no lo pudiera hacer. Al ingresar a esa máscara se le generaba una contraseña segura que iba para que el productor pudiera completar su cuestionario, ¿no? Eso fue un poco lo que sucedió y también fue un desafío interesante, importante. Después con QFile, el desafío fue la sincronización de datos porque no lo proveía la herramienta. Y en cuanto al visualizador web, el desafío, digamos, hubiese sido la sincronización diaria de los datos, y digo hubiese sido porque al fin de cuentas no fue necesario tener una frecuencia diaria de actualización de los datos. Nosotros comenzamos con una actualización semanal y a lo que fue tan lento todo el trabajo de campo, la visualización diaria no fue tan importante. Lo que igual nosotros veíamos como una limitante allí, que no podemos decir que, que que al final fue porque no lo necesitamos, pero respondiendo a lo largo del trabajo de campo, ¿no? Bien, con todo esto logramos terminar hace unos días y logramos hacer 57.000 censos, contando tanto acá está contado, que es otra de las cosas que permitió el cuestionario digital, es censar tanto las explotaciones agropecuarias como los predios sin actividad agropecuaria. Entonces acá tenemos la cuenta de todo. Y de esta manera hicimos un 30% de censos presenciales entre la fase que les contaba Pablo de allá de inicio del año, de fines del año 2022 hasta principios de 2023, otro poco a principios de 2024 presencial. En 2024 estuvo disponible la aplicación web durante todo el periodo, desde, digamos, de marzo hasta febrero, para que la gente pudiera censarse web. Y bueno, y el fuerte fue el censo telefónico, donde a partir de los listados de campo, de los listados que teníamos, de los registros, fueron repartidos en un call center, digamos, de gente que se capacitó para que fuera contactando y censando a todas esa lista de productores y de no productores también, porque teníamos gente de autoconsumo, gente sin actividad que también estaba en la lista. Y bueno, y con eso fue que cubrimos de los 17 millones de hectáreas que teníamos que cubrir el 94,5%. Bueno, lo último que nos consultaban era qué cambiaríamos sobre estas cosas. Y bueno, en el caso de Uruguay, para hacer un censo combinado con registros administrativos, la herramienta de Survey Solution no es ideal, tiene dificultades. Entonces, en ese caso tendríamos que ver o si cambiamos la herramienta o si optamos por no chequear los registros al ingreso y hacerlos, digamos, de forma por detrás y ir solucionándolo de otra manera para que no sea tan engorroso la entrada de datos, ¿no? Este, o también otra opción puede ser utilizar cuestionarios digitales que los productores estén familiarizados. El Ministerio de Ganadería tiene el departamento de informática que ha empezado a hacer cuestionarios digitales para ingreso de algunas de sus registros. Bueno, quizás ir por ese camino también podría ser una solución. Y una pregunta que nos hacemos es si es conveniente comenzar las tareas preparatorias sin presupuesto, como hicimos nosotros, ante la necesidad de poder empezar en fecha, o bueno, o hasta que no esté la plata, no arrancar con las cosas y después ver. Pero bueno, eso es como una pregunta que en realidad no tengo la respuesta. Pero acá fuimos de la idea de seguir para adelante aunque no estuviera y, ta, y con dificultades, pero logramos terminar. Después, vinculado a la aplicación cartográfica, quizás ahí no tanto con la digitalización, sino que nosotros disponíamos mucha información, que es lo que le dimos a los enumeradores en campo, y quizás evaluamos que eso fue un poco contraproducente. Quizás hubiese sido mejor darle solo los límites de su área de trabajo, que fueran recorriendo y que fueran censando, y bueno, y después ir
en la medida que no se lograban los objetivos, ir dándoles información telefónica o cosas así para poder trabajar. Estas herramientas libres de georreferenciación no fueron muy amigables, principalmente en dibujos de polígonos, que nosotros hicimos una herramienta como acá hay zonas que tienen padrones muy pequeños y a veces tomar el dato de cada padrón podía llevar mucho tiempo y optamos por hacer una herramienta que los pudiera juntar y enviarlos de una forma sola, pero no quedó muy amigable. Este, y bueno, y con el visualizador que en realidad funcionó en la medida que lo necesitamos y en la medida que no tuvimos que acelerar el proceso, no tuvimos problema, digamos, ¿no? Pero creo que en este caso nuestro hubiese sido necesario otro compromiso, lograr un mayor soporte para poder tener la actualización si hubiese sido necesario. Eh, Creo que esto es lo último, pero quería comentar en Los base a lo costos. que... lo de los costos se me quedó, pero bueno, lo de los costos que se ve que se me quedó traspapelada la diapositiva, pero básicamente el desarrollo del cuestionario digital en Survey llevó un técnico que sabía del tema por 8 meses, con un costo aproximado de 6.000, $7.000. Este, con la interacción con soporte ahí se pudieron desarrollar las cosas, y fue la dedicación de esa persona que después con gente de la oficina que tiene conocimiento se pudieron hacer las correcciones. En el caso de QFile y también del visor, digamos, fue también un técnico que estuvo más o menos ese periodo trabajando con un monto similar de $7.000. Y bueno, y el trabajo que desarrollaba con QFile también servía con algunas adaptaciones para el visor de seguimiento web. Y también fue ese el costo de esos dos desarrollos, ¿no? Claramente el costo del censo es mucho más, y quería comentar algo sobre eso también, que Michael planteó, que las entrevistas usando CAPI son más económicas. En el caso del censo de Uruguay no lo fueron. Yo creo que de hecho se hubo que reforzar el presupuesto, pero no fue por un tema de tener que hacer desarrollo de software, sino por un tema de contratar gente para hacer las entrevistas presenciales y telefónicas. Y otra cosa que nos pasó y que también creo que está bueno comentarla, nosotros nos planificamos hacer el trabajo de campo con 600 personas. Para poder hacer el trabajo de campo con 600 personas tenés que tener 600 teléfonos celulares. Esos teléfonos celulares no los podés comprar el día antes, tenés que comprarlo mucho antes, incluso de tener a la gente, para poder hacer todas las preparaciones que corresponden. Y bueno, y en este caso nosotros contratamos 300 personas, fue lo máximo que tuvimos trabajando en la primera fase, o sea, la mitad de lo que necesitábamos, por lo cual hubo la mitad de los teléfonos que no se utilizaron, porque después se fueron reciclando y usando los mismos, porque fue distendido el censo en el trabajo de campo. Y para el caso de Uruguay, la reutilización de esos dispositivos con encuestas, el equipo de la oficina que hace encuestas son 10 personas, compramos 600 teléfonos, de los cuales quedarían en la oficina, lo sumo 20, para tener 10 para trabajar y 10 de repuesto. De todas maneras, igual el ministerio los está utilizando y distribuyendo entre algunos funcionarios que los necesitan, pero todavía no se han reutilizado esos 600 dispositivos. Y un detalle más nomás que quería comentar que me olvidé es que una de las cosas que hicimos también con apoyo de una agencia del gobierno electrónico fue un hackeo ético de Survey Solution para dar garantías de seguridad, que ese hackeo ético le envió algunas recomendaciones a la gente del Banco Mundial, que las implementaron, y a la gente del Servicio de Informática del Ministerio, porque también por la Ley de Protección de Datos Personales nosotros tuvimos que instalar la herramienta en los servidores del Ministerio para que los datos quedaran en Uruguay. No se podía utilizar la nube del Banco Mundial, pese a que, aunque ellos lo tienen a disposición, por la normativa vigente no se podía hacer eso. Entonces también ese hackeo ético también sugirió mejoras para los servidores nuestros.
Ventajas y desventajas de la web. Bueno, y me dice Pablo acá que comenta algunas ventajas y desventajas de la web. Vieron que el 17%, bueno, Perdón, ese, perdón, Pablo, estamos 5 minutos sobre el tiempo. Entonces, si se puede bueno. resumir rápidamente, perdón por la interrupción. Sí, no, no, simplemente una de las cosas que nos pasó con los cuestionarios web y por cómo nosotros realizamos el censo con el tema de que los productores tienen varios registros ante el ministerio, algunos productores en el web, en vez de hacer un censo solo, hicieron varios, uno por cada DICOSE o incluso uno por cada padrón, que es algo que tenemos que limpiar ahora en el correr de la crítica y validación, y por eso todavía no pudimos dar el número de explotaciones agropecuarias. Digamos que ese es uno de los puntos. Y bueno, y otra de las cosas que para hacer un cuestionario web tiene que ser bastante reducido. Me parece que tiene que ir a los puntos estructurales y no andar en muchas más cosas porque si no me parece que cuesta más para que los productores puedan dar información. Nosotros tenemos alguna experiencia en encuesta con eso y no llegamos a ese porcentaje de respuestas web. Tenemos que estar muy atrás haciendo seguimiento telefónico y vía mail para que puedan completar. E incluso a veces no llegamos a todas las respuestas. O sea que la herramienta web puede ser importante, pero digamos, no es solución. Todavía estamos muy lejos de que todos los productores puedan ir por ese camino. Bueno, disculpen la demora, la extensión, pero bueno, por ahí fue. Gracias. A las preguntas. No, excelente. Muchísimas gracias, Pablo Leonardo. Ese fue el único censo que yo conozco en la región con tres modalidades. Entonces, les felicito que yo vi que a lo largo de los antecedentes que ustedes enfrentaron varios desafíos y siempre ustedes encontraron soluciones, ¿no? A lo largo de los años y bueno, les felicito, ¿no? Por ese gran trabajo. Colegas, estamos un poco sobre el tiempo, entonces, si tienen preguntas, si pueden poner las preguntas en el chat para que Pablo Leonardo pueda responder por ahí. Ahora tenemos la experiencia de Chile y yo voy a pasar la palabra al señor Jorge Labra, quien es el jefe del subdepartamento de Ciencias Agropecuarias de INE Chile. Pablo, se puede dejar de compartir tu pantalla y Jorge está, está listo. Está listo. Sí, estoy esperando para compartir y eso. Ok, y Jorge, tienes 25 minutos. Ojalá 20 minutos por presentación con 5 para preguntas. No puedo compartir porque Ya. hay que dejar de compartir el resto. Entonces, perfecto. Ok, adelante, Jorge. Ok. Disculpa, me dijiste 20 minutos, ¿cierto? Sí, te voy a avisar en 15 minutos, ¿te parece? Ok, Me parece. y adelante. Gracias. Ahí se ve bien, ¿o no? Porque Sí, lo vemos bastante. No está en pantalla completo, pero no, no sé, bueno, o sea, es que yo creo que voy a presentar así nomás en honor al tiempo. No importa que no esté en pantalla completa porque tengo varias pantallas, entonces me tira para otras pantallas. ¿Te parece, Michael? sí, adelante. Ok, mira, bueno, lo que nos convoca hoy día es presentar las estrategias de recolección del Censo Agropecuario de Chile, ¿ya? El Censo Agropecuario de Chile, como bien manifestó Michael, se hizo a través de CABO y CAPI, ¿ya? Pero para tomar estas decisiones de la estrategia de recolección, yo voy a hacer un poquito de antecedentes, como generales, bien generales, que están acá, después los puedo compartir por internet o por a través de FAO, pero básicamente habían temas conceptuales que permitían esta estrategia de recolección y uno de los principales temas que nos llevaron a tomar la decisión de incluir Kawi a través de esta nueva estrategia de recolección fue el tema de que nosotros en Chile no realizamos un precenso. Al no realizar un precenso se nos dificultaba el tema operativo. Y esa fue una de las claves que nos llevaron a tomar la decisión ya
ya presentarla como una sugerencia respecto a una nueva estrategia de recolección, ¿ya? Chile tiene la división geográfica de región, provincia y comuna, 16 regiones, 56 provincias y 346 comunas. Y acá algo bien importante, nosotros tenemos una superficie aproximada de 75 millones de hectáreas, ¿ya? 75 millones de hectáreas disculpa, 75 millones de hectáreas y que estaban situadas en ah, la parte de las regiones más agrícolas son las que están marcadas aquí en azul, ¿ya? Lo otro que era importante desde el punto de vista del diseño de nuestro censo agropecuario es que nosotros nos estamos anclando al modelo genérico de procesos estadísticos, ya donde contamos con 8 subprocesos, que estos son evaluación y detección de necesidades, diseño y planificación y construcción, que era la preparación. Y como esto es una presentación acotada, me voy a enfocar netamente en temas de el diseño y planificación de la recolección. Y el diseño y la planificación tiene varias subetapas, que son el instrumento de recolección, la estructura organizacional, recolección, capacitación, etcétera. Pero como mencioné, nos vamos a centrar en lo que es recolección. Sin embargo, quería plantear algunos antecedentes importantes que siempre nos consultan a Chile, que fue el gasto total del proceso, que fueron alrededor de 22 millones de dólares, donde el 90%, como ustedes pueden ver, estuvo en personal de campo, o más o menos en personal, y el resto se realizó entre bienes y servicios, 2,5 millones de dólares más o menos, y adquisición de activos no financieros que estuvo del borde del millón de dólares, que es todo lo que fueron las DMC. Bueno, y como les comentaba, nosotros en el censo 2021 tuvimos que incluir nuevas definiciones metodológicas y uno de los principales cambios en las definiciones metodológicas es que nosotros no nos anclamos a la superficie de la comuna, a la región o la provincia. Básicamente nosotros lo que dijimos es que la UPA o nuestras unidades de UPA eran a nivel nacional, ¿ya? Y eso también nos facilitó la toma de esta decisión. Y por eso que lo puse o lo incluí acá, el tema de la definición conceptual. Yo he visto mucho las definiciones de otros países y la mayoría son a nivel, no sé si regional, provincial, comunal, municipal, etcétera. Y nosotros un poco rompimos ese paradigma o rompimos esa definición e incluimos que la UPA fuese a nivel nacional, ¿ya? Y eso, por un lado, tiene mayores facilidades desde el punto de vista de las definiciones de las unidades de análisis, pero tiene algunas complejidades operativas que lo hacen mucho mayor respecto a la recolección en terreno, ¿ya? Bueno, como les mencionaba, nosotros tenemos el tema de la recolección de estrategias de recolección de DMC y web. Ya en el caso de las DMC, nosotros utilizamos una Samsung, una Huawei, perdón, y para ambas estrategias se utilizó el mismo cuestionario censal. En cambio, en la modalidad web, nosotros teníamos el mismo cuestionario censal, pero era un cuestionario autoaplicado con la ayuda de un equipo específico de, de colegas que lo acompañaban durante la recolección. La estrategia o la estructura y la planificación de esta recolección también implicó cambios, porque antes teníamos un coordinador operativo que se hacía cargo de todo lo que era la recolección, y hoy día nosotros en el censo que tuvimos dos tipos de coordinación operativa, que era un coordinador de CAPI, por así decirlo, y un coordinador de web, porque los usuarios web iban con acompañamiento durante todo el periodo. Una vez que nosotros fuimos capaces de identificar las distintas estrategias de recolección, quedaba algo más o menos como este color. Chile quedaba marcado más o menos en este color, donde en naranjo o en café eran los de OG, donde nosotros no íbamos a ir a censar. En rojo quedaban los barrios que eran DMC, donde teníamos que ir a censar con CAPI. Y en púrpura, no sé si ese color es púrpura o no, quedaban las estrategias de recolección web, ¿ya? En términos de superficie, acá hicimos un poco la contabilidad de superficie. Nosotros en CAPI, como les mencioné, Chile mide 75 millones de hectáreas. En CAPI fuimos alrededor de 25 millones de hectáreas. En Cowboy fuimos alrededor de 26 millones de hectáreas. Y en DOG, que son los descuentos operativos que acá están, descuentos operativos geográficos, eran alrededor de 22 millones de hectáreas. Y los NA, que al final eran casi puras ciudades, eran 1,3 millones. Esto era el diseño. En el diseño nosotros teníamos estipulado que esto iba a pasar, que en Capo íbamos a 26 millones. Sin embargo, una vez que llegamos desde terreno, llegamos con más hectáreas, y eso se debe un poco a las actualizaciones que ocurrieron en la zona norte, donde se declaraban grandes superficies que eran terrenos no productivos por estas grandes explotaciones, ¿ya? Y un tema importante también que está en las recomendaciones, está el nivel de traslape que ocurre
entre el CAPI y el CAWI una vez que se ejecuta el terreno. Por lo tanto, estas eran superficies referenciales. ¿Ya? Ya. Una de las cosas que me pidieron para esta presentación que dijera un poco los aspectos técnicos de los dispositivos utilizados. En este caso nosotros utilizamos una Huawei, ahí están las especificaciones técnicas, ya, con sistema operativo Android 7, 8 pulgadas y otras especificidades técnicas de la Huawei. Eh, Fueron un total de 2015 unidades, de estas eran 150 o 160, perdón, que estaban a nivel de contingencia para todo lo que es CAPI, además de algunas compras extras que por ejemplo son la EPP, y como ustedes saben, nosotros levantamos o recolectamos el censo en pandemia, entonces tuvimos que considerar aspectos extras del presupuesto, que fue fumigación de oficinas, reimprimir material, plantear temas adicionales por temas logísticos, etcétera. ¿Ya? El cuestionario censal CAPI fue desarrollado internamente por el INE con Visual Studio 2017, Framework Xamarin, mientras que el desarrollo web fue externalizado a una empresa. Acá hay aspectos bien importantes del desarrollo. Hoy día nosotros al revisar el SUSO hoy día las versiones, no sé si la 25 cuál está hoy día, pero son mucho más avanzadas. Por lo tanto, nosotros, si volviéramos a hacer un censo, consideraríamos bastante el aspecto si utilizamos SUSO o una aplicación construida internamente. Ya nosotros conversando con el equipo técnico, claramente hoy día nos decantaríamos más por SUSE que volver a hacer una aplicación interna. Lo mismo para el Kawi. Jorge, no te escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Ya te perdimos unos como 10 segundos. Ok. Bueno, les comentaba que el desarrollo de CAPI fue interno y el de Kawi fue externalizado. Lo que comentaba es que hoy día, si tuviésemos que tomar de nuevo la decisión de realizar esto, nos decantaríamos o optaríamos por SUSO, hablando con los equipos técnicos, ¿ya? Por los avances que tiene SUSO. En ese momento no lo consideramos de esa forma. Siguiendo con CAPI, el cuestionario nuestro era un cuestionario, no recuerdo si eran 270 preguntas, 240, pero era el mismo cuestionario en ambas estrategias de recolección, ¿ya? La gran diferencia es que en el terreno o en el de CAPI había que llegar con una indagación operativa que se hacía o se realizaba durante la recolección. En cambio, en el cuestionario web o en el CAPI, la indagación se hacía antes, ¿ya? Tendríamos que haber hecho una indagación antes para poder abordar todo lo que era CAPI, ¿ya? Como ustedes pueden ver, acá está el tema del cuestionario y la idea principal del CAPI, o la estrategia que era con DMC, era este tipo de estrategia de recolección. Teníamos por un lado lo que podía ser un barrido total de un segmento, como ustedes pueden ver a mano derecha donde tengo el mouse, que no había web entre medio, ¿ya? O podíamos tener también el caso de los barrios focalizados, donde ustedes también pueden ver una estructura similar. Sin embargo, todo lo que ustedes ven ahí en morado o el color que sea medio rojo, morado creo, eran grandes productores. Por lo tanto, ese barrio era un barrio focalizado donde el productor, perdón, donde el recolector tenía que saltar esas superficies que estaban en morado, ¿ya? Obviamente eso traía facilidad desde el punto de vista general, pero también tenía algunas complejidades, sobre todo en los límites entre ambas estrategias de recolección, donde algunas veces ocurría solapamiento, y ahí teníamos doble superficie. Por lo tanto, había que hacer un trabajo de procesamiento posterior si es que ocurría esto, ¿ya? Pero como les mostré en la PPT anterior, si ustedes se fijan en la zona sur de Chile, tenemos grandes superficies donde el cabo estaba descontado ex ante, lo que facilitaba mucho el operativo, o en zonas específicas de la depresión intermedia, secanos costeros, habían grandes superficies de productores web, ¿ya? Después un poco les voy a dar el dato de las superficies de productores web que nosotros teníamos contemplados desde un inicio. Bueno, desde el punto de vista del CAPI, puse aquí algunos antecedentes generales, que se les solicitaba la recolección, la sincronización de la información de los tablets todos los días, y había temas bien importantes, que los mapas de las tablets eran offline, ¿ya? Por lo tanto contábamos con material que podía estar desactualizado desde el punto de vista de la cartografía, y también temas que son complejos, que yo los consideraría en el caso de algún país de censo, que eran las reasignaciones de las cargas, eran complejas, ¿ya? Y esto también lo consideré en esta presentación importante, que el aprendizaje, la curva de aprendizaje de un recolector promedio era de más o menos 2 semanas, si no me equivoco. 2 semanas para poder aprender a usar bien la DMC, ¿ya? Y ahora voy a pasar a Kawi, que es como lo principal que queremos dejar
esta presentación. Y la estrategia Kawi, nosotros en un principio la pensamos siempre para los grandes productores, ¿ya? En Chile la concentración de la tierra es bastante alta. Entonces, cuando empezamos a estudiar el Censo Agropecuario 2007, nos dimos cuenta que si nosotros hacíamos una homogenización de los contactos de los productores que habían declarado en el 2007, habían casos donde, por ejemplo, un productor salía 115 veces distinta, porque en esa época estaba a nivel de comuna, sin embargo era un solo productor, dando el ejemplo, por ejemplo, de una gran forestal. Entonces, teníamos problemas de duplicación de información en el 2007, sobre todo en temas de activo-pasivo, y en términos nacionales, cuando hacíamos o tratábamos de hacer la homologación con otros registros administrativos del INE, nos complicaba el tema de agrupar esa información del 2007. Entonces ahí tomamos la decisión que a estos grandes productores, dada la definición que nosotros tenemos de unidad productiva agropecuaria, que no tiene la calidad de ser una a nivel local, sino que está a nivel nacional, nosotros pudimos dar este cumplimiento y lo que hicimos fue enfocarnos en los grandes productores. En un principio, si es que no me falla la memoria, eran alrededor de 1.200 productores, 1.200, no estoy 100% seguro, y estos 1.200 tenían una superficie más o menos del 40% de la superficie del país, comparado con los otros 250.000 o 260.000 que mantenían el otro 60%. Entonces, si se fijan, había una concentración bastante alta que nos llevó a tomar de esta decisión. ¿Ya? Obviamente, después, cuando fue la pandemia, se abrió para que las personas que tenían alguna reticencia a recibir recolectores en terreno pudiesen también eh, censarse bajo esta modalidad, pero fue menor, creo que fueron alrededor de 100 o 200 productores que se incluyeron en la modalidad web. ¿Ya? Como mencioné ahí, la estrategia principal fue aumentar la eficiencia y proporcionar insumos para guiar la operación de campo. Y también, como les mencioné, evitar la duplicidad de información, sobre todo en activos y pasivos que, si era un gran productor, lo podían replicar a nivel eh, comunal o regional, como estuviese distribuida esa superficie. Y bueno, ahí está mejor dicho que más o menos 1.000 UPAs controlan el 80% del territorio nacional. Yo había dicho 30-40%, pero es el 80%, según el dato del censo 2007. Después eso se modificó. Bueno, ¿cuál es la diferencia que yo les comentaba respecto a el CAPI con el CAWI en Chile? Es que nosotros en el CAWI tuvimos que generar la indagación operativa antes. Nosotros no podíamos recolectar un productor desde cero al momento del censo, sino que nosotros teníamos que contar con este productor e identificarlo espacialmente para tratar de omitirlo una vez que nosotros nos encontráramos en terreno con este productor. Entonces lo que hacíamos era una identificación de una ficha web donde se aplicaba a este productor y nosotros éramos capaces de identificarlo específicamente. Como en Chile estos grandes productores se distribuían a nivel de varias regiones, se generaba un gran productor, ¿ya? Y ese gran productor, como ustedes pueden ver acá, ojalá que se entienda bien, nosotros lo identificábamos a nivel de ficha web, que eran todas las preguntas que nosotros hacíamos de gestión operativa, y también lo tratábamos de diferenciar por región, ya porque el uso de suelo lo tuvimos que hacer a nivel regional. Entonces, acá como ustedes pueden ver, teníamos la ficha de indagación web, que es la que aplicábamos antes. Después teníamos preguntas que eran a nivel de toda la unidad, como de UPA, y teníamos preguntas específicas que desagregaban a este productor, a este gran productor, por regiones, para después poder tabular a nivel regional todo lo que eran superficie o existencias ganaderas. ¿Ya? Perdón, Entonces, si bien el cuestionario... perdón, Jorge, tienes 10 minutos, ¿ya? Ah, ok, yo súper Yes. rápido. Ah, ok, gracias. Ok, entonces, como el productor, perdón, el gran productor en estrategia web era el primer, eh, el primer paso a identificarlo en terreno, nosotros utilizamos exactamente el mismo cuestionario, pero realizábamos esta indagación operativa antes, que se hizo el año anterior del censo, se empezó a ejecutar para su identificación, que es el que está en este color que es como naranjo, por así decirlo. Y luego, una vez identificado, nosotros le aplicamos todo el resto del cuestionario, que eran preguntas que estaban a nivel de UPA, a nivel nacional, y preguntas más específicas a nivel de uso de suelo. ¿Ya? Entonces, teníamos productores que estaban en 5 o 6 regiones, entonces era un gran productor que contestaba a nivel local o a nivel central, ¿ya? A nivel, por así decirlo, Santiago, y desagregaba la información de sus distintas superficies a nivel de todas las regiones donde claro, se encontraba. Piensen que nosotros tenemos quizás en Chile tenemos una de las viñas más grandes del mundo, está entre las 3 más grandes del mundo. También teníamos productores de cerdos que producían alrededor de 5 millones de cerdos al año, que generan harta exportación. Entonces era bien impresionante la cantidad de tierra que manejaban estos grandes productores.
y también de existencias. Bueno, como les comenté, estas eran las preguntas que estaban a nivel de UPA, los servicios para la agricultura, temas de hogar que básicamente no existían mucho en el caso nuestro de Chile, no se abría esa pregunta porque eran personas jurídicas, y lo importante era el tema de ventas que ahí quedaba centralizado a nivel de la unidad, ¿ya? Bueno, como les comenté, teníamos dos fichas de indagación, una ficha de indagación web para personas jurídicas y otra ficha de indagación web para personas naturales, que obviamente en los casos de los grandes productores la mayoría eran personas jurídicas. Y en términos del proceso de la recolección para los grandes productores o lo que fue Kawi, como les mencioné, teníamos la identificación de usuario para que se utilizara la estrategia Kawi, ¿ya? Ahí está el número a nivel de identificación. Tuvimos 1029 productores con 32,5 millones de hectáreas. Y ahí está que se aperturó y ahí se elevó a 1368. O sea que se incluyeron aproximadamente 300 una vez que aperturamos a todos los productores. Pero eso es lo que nos llevó a tomar esta decisión, el tema de la concentración de la tierra. Ya, si se fijan, 1000 productores del total que nosotros teníamos en el 2007, que eran 300.000, 1000 manejaban 32,5 millones de hectáreas, que es bastante alto. Teníamos algunos productores que manejaban sobre el millón de hectáreas para un caso específico, para una producción específica. Luego de esa identificación, nosotros teníamos un sistema de gestión operativa que lo que hacíamos era monitorear los procedimientos de las diferentes etapas de la encuesta. Teníamos el desarrollo de la plataforma externa web, que estaba externalizada. Como les comenté, también una decisión al día, no creo que sea lo más conveniente externalizarla, porque teníamos que, cada vez que queríamos hacer alguna modificación, teníamos que pagar extra y teníamos que llevar a licitaciones, lo que dificultaba harto estas modificaciones. Por lo tanto, también para nosotros es un gran hallazgo evaluar si va a ser interna o externa y también dejar temas legales definidos para próximos ajustes. Y siguiendo con la presentación, el punto número 4 es que nosotros asignábamos cargas de trabajo durante la etapa preparatoria, recopilación de datos. Entonces, cada analista solicitaba información de contacto y evaluaba la estructura de la UPA. Y una vez que se identificaba esto, se generaba un proceso de apertura, ¿ya? Que era para llevar contacto con el informante. Luego se llevaba a la preparación y recolección de datos de la ficha de indagación web y durante todo el proceso contaban con la asistencia de un equipo de apoyo para estos grandes productores. No recuerdo si era alrededor de 10, más o menos el número que nosotros teníamos de equipo de soporte para los web. Y posteriormente nosotros, una vez que ya los teníamos identificados, estos grandes productores se marcaban en el terreno y quedaban como yo les comentaba. ¿Ya? Esta era la forma que nosotros veíamos el terreno cuando ya lo identificábamos. Obviamente, como estaba a nivel de rol, esta información podía no ser perfecta, sobre todo en los límites. ¿Ya? Hoy día nosotros estamos utilizando esa información para lo que son los marcos censales, sobre todo para las grandes explotaciones, y nos ha servido bastante. Por último, nosotros incluimos recomendaciones, sugerencias o temas a considerar para los distintos países. Que la identificación de los productores web tiene que realizarse con datos, ojalá lo más actualizados posible. Nosotros, cuando empezamos a trabajar esto, teníamos datos 2007 y los fuimos actualizando de a poco. Tratar de sistematizar los intentos de contacto en ficha o bitácora. La fidelización de los productores web también es bastante importante. Nosotros tuvimos hartas reuniones con gremios, con las sociedades específicas de agricultura, etcétera, para que nos pudiesen completar esta información, ya que eran productores bastante ocupados. Y acá, obviamente, nos queremos detener harto que nosotros en Chile no hicimos un precenso. Yo creo que eso es muy importante. Si volviéramos a tomar la decisión de hacer un censo agropecuario el próximo año, yo creo que la realización de un precenso es fundamental. De hecho, estamos haciendo una evaluación de costes del precenso versus no haberlo hecho y creemos que es muy más barato, a priori, todavía no tengo el resultado final, hacer un precenso que no ejecutarlo, porque al final terminas yendo a territorios donde no hay agricultura, donde no había información. Por lo tanto, esa ida y esos recolectores de más que estás contratando se paga o se netea con lo que sería un precenso. ¿Ya? Entonces, para nosotros es fundamental, para los tomadores de decisiones, que muchas veces no somos los técnicos, que esto sea considerado como clave y relevante. ¿Ya? Obviamente, dado que no tuvimos un precenso, generar estrategias diferenciadas de recolección para nosotros es fundamental. Si hay países que tienen grandes productores
y tengan altas concentraciones de la tierra, creemos que es muy relevante realizar un proceso como el que nosotros hicimos. De hecho, tuvimos información bastante buena respecto a los grandes productores versus lo que fue el terreno. Eh, También, como siempre lo hemos mencionado, utilizar recursos humanos que manejen temas perdón, que se manejen con el sector agropecuario, ya que tiene particularidades muy específicas, trabajo en equipo, de definición de manera detallada de las funciones de cada puesto de trabajo, sobre todo que vamos a tener mucho traslape entre ambos estrategias de recolección, diseñar GAN con aspectos críticos y matrices de riesgo. Nosotros teníamos, con mi colega que trabajamos bastante en la DMC, teníamos claro dónde estaban los principales inconvenientes, dónde se podían producir las principales fallas de la DMC, y también ahí agradeciendo los feedback o el benchmarking que hicimos con Argentina y otros países que también tuvieron temas con la DMC y que se les podía caer, se les podía pagar. Nosotros lo que hicimos fue asegurar siempre el funcionamiento de la DMC, ¿ya? En algunos casos, nuestro mandante nos pidió, por ejemplo, una desagregación por un roster más en términos de hogar, y nosotros la desechamos porque se corría mucho el riesgo que la DMC colapsara en términos de procesamiento, ¿ya? Entonces eso lo evaluamos mucho, el término de qué hasta qué podía aguantar la DMC en el terreno, ¿ya? Eh, Acá otro punto que también me quiero detener, Michael, que evaluó los beneficios y desafíos de los desarrollos propios versus los que están disponibles. Nosotros probamos Service Solution hoy día, hemos probado el SUSO, perdón, el Servi 123, que es de Arby, si es que no me equivoco, sí, y hoy día con las versiones que nosotros tenemos, Michael, a disposición, creemos que es mucho mejor decantar por un Service Solution versus un desarrollo propio, ¿ya? Aparte que también puedes generar autoaplicados hoy día en Service Solution, ¿ya? Y eso es importante. Bueno, también está el tema de definir los umbrales de corrección y edición de información y construir herramientas de apoyo que hoy día no las oculté. De hecho, esta es una presentación mucho más larga, pero oculté varias slides que eran generar las herramientas de apoyo para ambos operativos. Y por último, eh, esta estrategia de recolección obviamente tiene muchos beneficios, pero también tiene algunos desafíos. Uno de los principales desafíos es la integración de estas bases de datos, porque como yo les comentaba, tienen estructuras distintas. Entonces la integración es importante, y también considerar que hay traslapes. Entonces en el momento que haya traslapes, por ejemplo, que una persona o un recolector de CAPI recolectó CAPI, también tener claros los protocolos para hacer esas limpiezas, ¿ya? Obviamente dejar presupuesto extra porque nosotros también tuvimos inconveniente y tuvimos que aumentar el plazo de la recolección, y definir los estándares y la norma de calidad previo a la recolección del terreno. De hecho, hoy día nosotros todavía estamos trabajando en algunos indicadores operativos, estamos recalculando algunos indicadores de cobertura y monitorear indicadores de cobertura por estrategia de recolección. ¿Ya? También hay que considerar que los productores web, al declarar tanta superficie, tienen que tener un soporte operativo siempre, ¿ya? No puede ser un auto aplicado y ya, sino que siempre tiene que haber un equipo de soporte que les permita guiar si es que tienen alguna duda. Bueno, como les mencioné, uno de los aspectos cruciales también fue el traslape entre estrategias. Estos traslapes no solamente ocurrían entre estrategias, sino que también ocurrían que algunos grandes productores declaraban muchos descuentos operativos geográficos, que nos pasó en el norte. En el norte del país, por ejemplo, un productor X declaró mucha superficie que nosotros ya la habíamos descontado. Por lo tanto, hoy día también nos encontramos haciendo esas limpiezas. Y por último, obviamente, apoyarse en las instituciones que tienen expertise. Estos son temas muy específicos, por lo tanto es crucial que nosotros, a nivel de técnicos de los distintos países, seamos capaces de apoyarnos y desarrollar revisiones, consultas, etcétera. Eso, Michael. Creo que me fui bien rápido para que alcanzáramos. No, excelente, Jorge, muchísimas gracias. Gracias. Y como nuevamente estamos un poco sobre el tiempo, yo quiero dejar tiempo suficiente para nuestro colega de El Salvador. Yo agradecería si los asistentes pudieran poner sus preguntas en el chat, que Jorge ya te aviso que hay una pregunta pendiente por Costa Rica. Con eso, Jorge, si se puedes dejar de compartir tu pantalla, por favor. ¿Ahí? Y ahora sí, yo voy a presentar al señor Edgar Cartagena, quien es el gerente de la Oficina Nacional de Servicios y Censos del Banco Central de El Salvador, y eso será nuestra última presentación. Entonces, adelante, señor Cartagena. Gracias. Buenos días, Michael, y saludos a todos los panelistas y representantes de países.
Les saludamos desde El Salvador, contándoles un poco la experiencia que hemos tenido con el Censo Agropecuario y de Pesca y en específico con la utilización de CAPI. Les vamos a contar brevemente en el poco tiempo algo de los procesos de generación estadística, plataforma tecnológica y la experiencia de El Salvador en materia de CAPI. En cuanto a por qué el Banco Central, desde el año 2022, el Banco Central a través de un decreto asumió las responsabilidades de generación de estadística básica y inició al mismo tiempo el proceso de la ronda censal. Esta ha sido fundamental en el desarrollo del país, en el desarrollo, perdón, que deje de compartir. ¿Me siguen viendo, verdad, en pantalla? Sí, sí, está en la lámina, la ronda censal, generación de Sí. estadística. Ok, perfecto. Entonces, esta ha sido desarrollada por el Banco Central. Tenemos la fortaleza de un marco legal reciente a través de la aprobación de la Ley Especial de Estadísticas y Censo, que entró en vigencia a finales del año 2023 y que le da al Banco Central el rol de rector y coordinador del Sistema Estadístico Nacional. Bien, ya entrando un poco en materia, el Banco Central, como lo mencionaba Michael, está utilizando sistemas CAPI. Estamos en los sistemas de captura, hemos estado trabajando con ODK, dispositivos al 100%, y esto viene de la experiencia que hemos desarrollado a la fecha con el proceso de actualización cartográfica que realizamos en el 2023 y el Censo de Población y Vivienda del 2024. Esas experiencias nos han venido a fortalecer no solamente en la plataforma tecnológica, sino en todo el recurso logístico y recurso humano requerido para desarrollar la ronda y en específico el censo. Y toda esta plataforma está interconectada. Esta plataforma también está complementada con servicios de apoyo. Uno de ellos es para los procesos de reclutamiento desde el inicio en que se reciben las muestras de interés hasta la fase de contratación, un sistema que se llama JobSite. También realizamos el 100% de pagos a través de plataformas de Banco Central, lo cual también lleva a otros objetivos implícitos que son de aumentar la inclusión financiera. Hay sistemas gerenciales para monitoreo, para seguimiento y disponemos de un sistema para administración, para apoyo remoto a todos los censistas desde sus dispositivos en el lugar que se encuentren, que se llama MDM, y también para poder monitorear la utilización de los dispositivos. Em, Como les mencionaba, venimos de una ronda censal que nos está dejando, nos ha permitido también utilizar los dispositivos. Vamos a utilizar más de 6.000 teléfonos, tablets también. Ya tenemos cerca de 500 computadoras. Tenemos también dispositivos para internet, proyectores, impresores. Entonces, tenemos los sistemas de captura, sistemas de apoyo y contamos en este momento con los dispositivos para poder realizar la ronda censal y en específico el censo agropecuario y de pesca 100% digital. El sistema de captura es de código abierto que puede adaptarse, mejorarse y añadir nuevas funciones para satisfacer necesidades. Les vamos a ir presentando el conjunto de facilidades que se han logrado desarrollar. El desarrollo ha sido dentro del Banco Central por un equipo de alrededor de 7 personas que han estado desarrollando, haciendo todos los desarrollos y también aprovechando las experiencias anteriores que hemos tenido con el censo. Hemos desarrollado 2 censos experimentales y eso nos ha facilitado poner a prueba los desarrollos. En cada uno de ellos hemos encontrado oportunidades de mejora y eso ha permitido a los equipos realizar desarrollos para atender las observaciones que se han encontrado en esos censos experimentales. Y por cierto, vamos a uno nuevo, ya reforzado con los aplicativos, ya en vistas a el operativo que vamos a desarrollar.
Características de esta plataforma: la flexibilidad de las funciones, la compatibilidad con estándares, diseños de un entorno de captura que es robusto, la facilidad que tiene para la integración con sistemas de gestión. Hay herramientas que son intuitivas. De hecho, estas herramientas se lo han estado desarrollando en el área de tecnología con realimentación del equipo de censos, del equipo técnico de censos, y eso ha facilitado también hacer un trabajo en equipo y trabajo conjunto para ir fortaleciendo las herramientas. Asimismo, la capacidad para diseñar formularios de captura que sean más eficientes. Algunos de los desafíos que se tienen a la fecha es replicar ese levantamiento a la información para evaluar el diseño del cuestionario. También seguimos en proceso de revisar la correcta implementación de todos los saltos de las preguntas. Como sabemos, las boletas de censo agropecuario y de pesca son amplias. Entonces debemos de asegurar todo el flujo de consistencia y el flujo de la boleta. Asimismo, garantizar el correcto funcionamiento del sistema de gestión, tener el material con capturas de pantalla para las capacitaciones, que de hecho estamos en procesos de capacitaciones, y las consistencias. Ahora queremos mostrarles también cuáles son algunas de las experiencias en el uso de estos dispositivos, quizás partir de la alta penetración y la alta digitalización que tenemos en el país. Estos son datos muy recientes del Censo de Población, donde vemos una alta penetración de tecnologías de información y comunicaciones, llámese tablet, internet, teléfonos inteligentes, laptop, computadoras y teléfonos celulares. Ahí podemos ver la utilización por rangos de edad. Y esto en específico lo que nos ha venido a fortalecer es que cuando llegamos con un equipo, a capacitar a un equipo, estos equipos ya tienen pleno conocimiento del manejo de los dispositivos, por lo cual las capacitaciones se orientan no tanto en sí a enseñar a utilizar un dispositivo, sino más bien a utilizar la boleta en el dispositivo y que puedan hacer un adecuado procesamiento y utilización para la captura de información. Igual a nivel nacional, este mapa lo que está presentando es el porcentaje de población que utiliza un teléfono inteligente. Es alto, está rondando el 80% en algunos departamentos. Eso nos da un comportamiento relativamente homogéneo para los procesos de capacitación que desarrollamos. Como experiencias, ya hemos utilizado el CAPI para el Censo de Población y Vivienda. Y antes de eso tuvimos una cartografía que fue 100% digital. Nos fuimos a un censo de población que fue exclusivamente con CAPI, aunque también se tuvo la opción de CAUI. Tuvimos los desarrollos, y para el caso del país esta va a ser la primera vez que desarrollamos un censo agropecuario y de pesca utilizando CAPIs. Por el momento no tenemos habilitada la opción de CAUI, aunque es un tema que puede evaluarse. ¿Cómo se ha planeado incorporar en el operativo? Hay cambios y mejoras en el diseño, en la redacción de preguntas. También se han desarrollado mejoras en las rutas y en los saltos de preguntas. Se ha reforzado la capacitación en lo que se ha considerado necesario, porque estamos en el proceso de que sea 100% digital. Estamos capacitando en este momento más equipos. Aquí pueden ver algunas de las opciones que presenta el dispositivo, como son en la pantalla de inicio, el menú principal. Tenemos una vista de mapas también con una identificación de colores para las diferentes características que ya les vamos a mostrar. También la facilidad para descargar formularios, la facilidad para agendar citas, inclusive para generar las cartas de invitación. El aplicativo, y esto fue por experiencias que desarrollamos en el Censo de Población y Vivienda, en las primeras, funciona en línea y fuera de línea. Hay lugares remotos donde no necesariamente se tiene acceso a Internet. Entonces la facilidad del funcionamiento fuera de línea faculta para que se pueda hacer toda la carga de información en línea, que se puede hacer la carga de información en el momento, se carga y luego en el momento que encuentra un punto de conexión se sube la información.
Se puede actualizar manualmente, se recargan imágenes. Además está la lista de segmentos. El aplicativo, en la opción de mapas, se puede ver los diferentes colores de puntos que ya les voy a mostrar, y el mapa que tiene la asignación de los segmentos que tiene para cubrir el censista y su brigada. Hay un botón para desplegar los menús, puntos estructurados que tienen otros técnicos. En este caso, pueden ver el color gris. Esto es para evitar llegar a los mismos puntos. También los puntos de las estructuras asignadas, que son todos excepto gris. También está la facilidad para centrar ubicación y un listado de las estructuras asignadas para esa jornada. Los colores que se presentan, ahí los pueden ver: el azul, que significa que es una estructura, es un lugar no asignado, es un punto no asignado; el verde, que ya fue censado; el morado, que son guardados parciales; amarillos, que son rechazos; celestes, que no tienen productores; naranjas, que son residentes ausentes; rosas, que son visitas programadas; aqua, que son cartas de invitación entregadas. Entonces, como ven, el mapa se colorea en función, con facilidad, para poder identificar la característica del punto específico. En cuanto a la vista de mapa, ahí podemos ver números de estructura, bloques. También en las opciones da la oportunidad de llenar formulario, llenar información de parcelas. Le da la opción de ubicación, cómo llegar a través de Waze o de Google Maps. Ver las entrevistas, agendar citas, dejar cartas de invitación. En el formulario, y disculpen que vaya un poco rápido, pero es para darles el panorama general de lo que estamos haciendo en el corto tiempo. En la parametrización, ahí da unas opciones para iniciar nuevos formularios, y ahí le abre las ventanas para el tipo de estructura, y la opción también para terminar de completar el formulario. En la parte de arriba les da, y como ven, todo es visual, intuitivo, fácil de identificar. Ahí está la opción para guardar el progreso en el completado de una boleta, y en la parte de abajo están las opciones para pasar a pregunta anterior, en el caso que se quiera hacer una revisión, o ir a la siguiente pregunta. Y en la parte de arriba derecha también se presentan las opciones para navegar en el formulario. En la opción de parcelas, ahí puede seleccionar el tipo de productor y el tipo de parcela y completar la sección que corresponde. Se puede visualizar también la información recolectada de la estructura. Hay opciones para los registros, desde borradores, una entrevista y una boleta que está lista para enviar, y la opción para que quede ahí el registro de cuando estas ya fueron enviadas. Se puede visualizar la información recolectada desde el menú principal de la aplicación. Esta opción va a mostrar todas las boletas de manera general. Ahí pueden revisar los borradores, lo que está listo para enviar, y inclusive las que han sido enviadas. Una facilidad que dispone también este aplicativo es la facilidad para agendar citas. Esto permite optimizar visitas. Le da clic ahí y le aparece las características de la visita que se tiene que realizar. Le abre un calendario para determinar el día y la hora en que el informante está disponible, y luego se puede concretizar ya cuando se cierra, cuando se ha agendado la invitación. Se puede dejar una carta de invitación
para que el informante agende la visita. Ahí está la opción de dejar una carta de invitación, inclusive para adicionar comentarios en esa carta de invitación, y luego ahí se finaliza el proceso. El aplicativo también, el CAPI, también permite asignar bloques específicos de estructuras a cada uno de los técnicos. Ahí pueden ver ustedes en pantalla izquierda las características que se detallan. Y luego en el lado derecho de la lámina pueden observar el bloque, el bloque como les va a aparecer a los entrevistadores. Una facilidad que se dispone es pensando en los censistas que tienen que estar viajando de un lugar, movilizándose desde una zona a otra zona, necesitan poder ubicarse fácilmente. Entonces, el aplicativo ya le da esa funcionalidad, esa facilidad para poder determinar cómo llegar hasta el lugar que se le ha asignado. Y pueden usar Google Maps, pueden usar Waze. En el lado de derecho, por ejemplo, pueden ver el tiempo que lleva desplazarse, por ejemplo, en automóvil de un lugar a otro para un censista en específico que quería llegar a San Pablo Tacachico, un lugar específico para hacer una entrevista en el momento que realizamos el segundo censo experimental. Tiene la facilidad también el aplicativo para pedir soporte por medio de un chat. Entonces le da clic ahí en solicitar soporte en el momento. Le aparecen las características de dónde está, y la opción también de agregar los comentarios, y eso facilita que en línea el equipo de back office pueda dar soporte para la pregunta específica. Eso genera eficiencias y efectividad para el momento que se está realizando, puesto no, reduce esos riesgos de tiempos de espera para poder resolver una necesidad de soporte técnico. Entonces, quizás corrí mucho, Michael, pero la intención era darles como un recorrido relativamente amplio de cómo nosotros hemos estado utilizando el CAPI. Nos ha funcionado sumamente bien. Hemos hecho ya 2 censos experimentales que nos han facilitado poder estar haciendo mejoras. Hay equipos que continúan trabajando en los procesos de fortalecimiento. Vamos a una tercera prueba, ya en vistas al operativo del censo agropecuario, que lo vamos a hacer a nivel nacional. Estamos capacitando actualmente y hemos aprovechado las ventajas de estar en la ronda censal después del censo de población y del proceso de actualización cartográfica. Así que con esto espero haber respondido algunas de sus preguntas originales. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias, Edgar. Y ya antes de cerrar, para dar también la oportunidad a los asistentes de hacer unas preguntas a usted, Edgar, ya tenemos una pregunta para ti en el chat de Roberto Lutz de Costa Rica, que dice: saludos, don Edgar y todo el equipo de El Salvador. ¿Para cuándo están planificando el objetivo de recolección y cuál será su duración? ¿Cuántas fincas están estimando censar? Quizás les comento el proceso. Nosotros estamos actualmente, bueno, hemos hecho 2 censos experimentales que nos han dado suficientes elementos para fortalecer los procesos. Estamos en el proceso de capacitación, de una segunda ronda de capacitaciones, porque la intención es tener más del 100% de los colaboradores requeridos, de los censistas requeridos para el proceso. Después de esto viene ya el proceso de contratación. Estamos a, a muy poco tiempo de poder realizarlo, en cerca de 2 meses. Entonces, vamos a estar ejecutando ya el censo 100% digital
Y siguiendo con la pregunta de don Mario Viera, em, con el censo de población nosotros pudimos determinar una tasa de rechazo y de ausentismo sumamente baja, menor al 2%. Entonces queremos aprovechar esa experiencia que ya se ha desarrollado con el censo de población para el censo agropecuario. Las ventajas nuestras es que estamos partiendo de fortalezas ya desarrolladas de los equipos. Otro de las ventajas es que el censo se desarrolla como un objetivo institucional del Banco Central, donde participan diferentes unidades y donde el máximo nivel del Banco Central, a nivel de gerencias, también tenemos responsabilidades territoriales. Eso nos facilita reducir riesgos, reducir margen de error que menciona don Mario. Y además contamos con una población con una penetración relativamente alta de dispositivos inteligentes, y eso facilita que la capacitación se enfoque principalmente en utilizar la boleta, en aprender el flujo de la boleta y en la atención que deben dar al entrevistado. Con lo que menciona don Chris, no alcanzo a ver. Sí, es que te puedo leer. Y es algo que yo iba a preguntar también sobre si una cosa interesante de tu presentación fue que ustedes lograron también integrar la parte cartográfica en la misma aplicativo del cuestionario, que fue distinto que Uruguay y además Chile, ¿no? Porque tuvieron dos aplicativos distintos, ¿no? Y eso me parece muy conveniente, ¿no? Tener todo en un aplicativo. Seguramente se facilita la vinculación de información. Y la pregunta de Christian fue si han previsto el dibujo de la parcela, o de las parcelas que pertenecen a las UPAs dentro del aplicativo. Quizás con la primera parte que mencionaba Michael, sí, una de las fortalezas que también tenemos viniendo en este proceso de rondas censales, que estamos utilizando la cartografía que ya hemos actualizado, o sea, la cartografía de 2023 y la actualización de la cartografía que utilizamos en el censo de población. Entonces, eso nos permite tener una foto reciente, todo en el dispositivo, todo en el dispositivo, los puntos. Y facilita también reducir el margen de error que menciona don Mario. Nuestra Nosotros a la opción de patio. Son cerca de 500,000 de productores, lo que estamos estimando encontrar. Queremos dejar un censo sumamente robusto, porque también el desfase que tenemos nosotros en el censo agropecuario es alto. O sea, el último viene del año 2006-2007, o sea, nos estamos acercando a los 20 años de desfase de censo agropecuario, y es la primera vez en la historia que hacemos un censo de pesca en conjunto, unido. Para un país que tiene costa, tiene lagos, tiene ríos, entonces se vuelve relevante. Entonces, eso en cuestión a las preguntas que formularon. Ok, súper, muchísimas gracias, Edgar. Y ahora hemos concluido todas nuestras presentaciones de este webinario. Yo quisiera agradecer mucho a los organizadores de CEPAL, además de Chile, y también los presentadores de Chile, Uruguay y El Salvador. Son tres experiencias bastante distintas, dos que aprovechan Kawi, además Kawi, y en el caso de, bueno, además Kati, ¿no? Porque también en el caso chileno, llenaron algunos de esos cuestionarios utilizando CAPI, ¿no? Todo el proceso de indicación para el Kawi también. Durante ese proceso se levantó datos del propio cuestionario. Entonces, y en el caso de El Salvador, ¿no? Que están en plena preparación del censo agropecuario, entonces
Les felicito, ¿no? Por los logros y ánimo y suerte por todo el censo total, ¿no? Que va a venir en los próximos meses. Y gracias a todos los asistentes a la reunión. Yo veo muchos nombres que conozco. Yo tengo muchas ganas de ver a algunos de ustedes en unas semanas en Asunción para la conferencia regional de Islas Agropecuarias. Y con eso quisiera cerrar. Yo quiero recordar a todos que las presentaciones van a ser publicadas en la página del sitio. Entonces, si quieren también averiguar algo más en las presentaciones, deberían estar publicadas la próxima semana. Gracias a todos y que tengan un buen resto del día. Gracias, Michael. Gracias a ustedes. Saludos. Saludos, Pablo, Leonardo.